Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan a través de este medio y que son parte de este ministerio llamado Princesas del Altísimo. Espero, verdad, que esta mañana Dios les haya dado prosperidad, les haya dado de sus ricas y abundantes bendiciones, que cada uno de nosotros nos hayamos levantado con esa alegría, con ese deseo, con ese ánimo de siempre seguir adelante bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana yo quiero estar llevando una reflexión que espero, verdad, de que sea de mucho provecho, de mucha bendición, de mucha fortaleza para cada uno, sobre todo a aquellos que a veces tenemos ciertas dificultades, quizás no las expresamos o no las contamos, o quizás no nos damos cuenta de lo que estamos pasando o de lo que los demás están pasando, pero sí sabemos, verdad, de que a diario tenemos pruebas y a veces algunas son difíciles, pero no imposibles de solucionar. Así que, mi amado hermano, yo quiero que vaya a la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35, y vamos a estar leyendo un hermoso pasaje que se encuentra en este Evangelio. Marcos capítulo 4, versículo 35, dice la palabra del Señor, honrando el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero levantándose una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amado Dios, en esta hora yo te pido, Padre Santo, Señor, que bendigas tu palabra y que tu palabra, Padre Santo, pueda hallar cabida en los corazones de aquellos que van a estar escuchando, Señor, a través de este audio. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, que cada uno, Señor, podamos entender esta reflexión, este pasaje, este mensaje, Señor, y que me uses, Padre Santo, Señor, en esta mañana, como sabes usar a tus siervos que predican tu palabra, y que cada uno de ellos, Padre Santo, tú los has elegido, Señor, para este precioso ministerio, Dios mío. Padre bendito, Señor, que seas tú hablando a través de mis labios, Señor, y que sea tu voluntad, Señor, en esta hora, Dios mío, que todo se haga de acuerdo a tu voluntad. Padre amado, en esta hora, Señor, pongo este tiempo delante de ti, Señor, que ministres bajo tu Espíritu Santo. Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que, mis amados hermanos, voy a estar meditando en esta reflexión bajo el tema: la última palabra la tiene Dios. Amén. Ese es el tema que yo voy a estar tocando: la última palabra la tiene Dios. Y es que, para empezar, quiero que meditemos en este pasaje, del cual habla una preciosa palabra en el versículo 35, hablando Jesús, diciéndole a sus discípulos: pasemos al otro lado. Es decir, que de toda la lectura, desde el versículo 35 al 41, la palabra clave que quizás por un momento los discípulos se olvidaron de ella, fue la que Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y es que cuando Jesús les dijo de que pasarían al otro lado, es decir, que estaban a un extremo del mar de Galilea y pasarían al otro extremo llamado Gadara, donde iba posteriormente. Hay una lectura donde Jesús se enfrenta a un hombre endemoniado. Pero si Jesús les dio una palabra de que iban a pasar al otro lado, cuando la tempestad, cuando la tormenta, cuando el viento comenzó a echar las olas en la barca, y dice la Biblia que de tal manera que se anegaba, es decir, que la barca estaba a punto de hundirse, y los discípulos estaban tan amedrentados, estaban tan atemorizados, porque creían que iban a morir en ese momento. A veces nosotros nos pasa lo mismo, nos sucede lo mismo
de lo que los discípulos estaban viviendo en ese mismo instante. A nosotros se nos ha dado una palabra a través de la Escritura, se nos han dado muchas promesas, pero hay momentos en que nosotros olvidamos las promesas de Dios. Hay momentos en que nosotros nos olvidamos de que Dios es el que tiene la última palabra y no el hombre. De que es Él el que tiene la última palabra y no el abogado, ni otra persona en particular, ni los amigos, ni los familiares, ni ninguna persona que nosotros pensemos que por muy buena, que por muy de renombre o que por muy adinerada, pueden tener la última palabra. Quien tiene la última palabra se llama nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, cuando nosotros venimos a la iglesia por primera vez, quizás muchos de nosotros venimos con la expectativa de que pensábamos de que una vez siendo parte de la iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo, los problemas se iban a acabar, los problemas se iban a desaparecer por completo, que ya entre cristianos no iba a haber enfermedades, que entre cristianos ya no iba a haber ningún dolor, ningún sufrimiento, ningún problema. Y es que a veces, lamentablemente, a muchos de nosotros nos han confundido con eso y hemos venido al Evangelio, y por eso es que muchos hemos flaqueado, y quizás algunos usted ya no los ve, las sillas están vacías en las iglesias, porque cuando ellos vinieron a la iglesia vinieron con esa mentalidad que quizás alguien les dijo que una vez que ellos buscaran de Cristo, sus problemas y se iban a solucionar. Pero nos hemos dado cuenta que al pasar del tiempo, al pasar de los días, al pasar de los años, durante hemos estado delante de la presencia del Señor, nos hemos dado cuenta de que los problemas que tienen los no convertidos, los mundanos, podríamos decirlo de esta manera, los problemas que ellos tienen también los tenemos nosotros. Las enfermedades que tienen la gente inconversa también lo tenemos nosotros. Las dificultades, así como se fallece un familiar de un inconverso, también fallece un familiar de un cristiano. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que usted y yo tenemos algo muy poderoso. Tenemos a Cristo en nuestros corazones, que siempre nos está consolando, que siempre nos está hablando al oído y nos está diciendo: no se preocupen, porque aunque el mundo se venga encima, porque aunque vengan los problemas y se sientan atemorizados, la última palabra la tiene Dios. Así que, mi amado hermano, al analizar este pasaje nos damos cuenta de que hay una promesa muy linda de parte del Señor Jesucristo hacia sus discípulos, diciéndole: pasemos al otro lado. Pero ellos lamentablemente olvidaron esta palabra, y cuando vieron las olas, cuando vieron el viento, cuando sintieron la presión de que la barca se movía y que se tambaleaba y que pensaban que se iba a partir en dos, entonces comenzaron a gritar y a decirle: Señor, Maestro, ¿acaso no tienes cuidado que perecemos? ¿Acaso no te estás dando cuenta de que nosotros estamos angustiados y que parece que vamos a morir o a perecer en esta barca, en mero mar, en medio del mar? Entonces es cuando Jesús se levanta y reprende al viento y le dice: viento, calla, enmudece. Y entonces el viento comienza a cesar y se hizo grande bonanza. Pero algo muy importante, que Jesús ve a sus discípulos todos temerosos, todo atemorizado, y le dice: ¿por qué estáis así tan amedrentados? Es decir, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué están tan preocupados? ¿Acaso no tenéis fe? ¿Acaso no creéis en lo que yo les dije, que íbamos a pasar al otro lado? Entonces ellos dicen que tuvieron grande temor y se decían el uno al otro: ¿a quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta ese momento ellos no sabían con quién estaban caminando. Lamentablemente a veces perdemos de vista lo que nosotros hemos, o lo que nosotros, en quien nosotros hemos confiado. Hemos perdido de vista al Maestro, hemos perdido de vista las promesas del Señor Jesucristo, cuando Él nos da una palabra, cuando Él dice que la iglesia no será tocada ni aún por las puertas del Hades, no prevalecerán sobre ella. Y nosotros de repente nos sentimos asustados cuando viene un problema, nos sentimos amedrentados, pero es momento de alzar otra vez nuestra mano en alto y comenzar a buscar como que nuestra fe comience a subir de nivel, comience a aumentar, comience a levantarse nuevamente. Aquella persona, cuando venimos a Cristo con toda la fe del mundo, suplicándole por ayuda,
y hasta este momento quizás nuestra fe ha menguado, pero es momento de decirle al Señor: tú tienes la última palabra, no la tiene el hombre, no la tiene el problema, no la tiene nada en este mundo, porque tú me has dado promesas a mí. Así que cuando vemos esta lectura también nos damos cuenta de que hay promesas para nosotros, que hay promesas que aunque en este momento no las veas, que aunque en este momento no se están cumpliendo, el Señor es el que tiene la última palabra, y usted y yo debemos de creer a lo que Dios nos ha dicho que hará en nuestra vida. Si Dios nos ha dicho que nos va a cuidar, si Dios nos ha dicho que debajo de sus alas estaremos seguros, y que aunque caigan 1000 y 10,000 a nuestra diestra, a nosotros no nos tocará ninguna plaga, ningún enemigo que quiera atemorizarnos. El Señor es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Cuando vamos nosotros a un poquito más adelante, ahí en el capítulo 5 y versículo 21, creo que en Marcos capítulo 5 versículo 21, allí nos encontramos una hermosa historia de un hombre llamado Jairo, que llega donde Jesús y le dice al Señor que necesita que vaya a su casa porque su hija está enferma. Era un hombre principal de la sinagoga, según la Biblia dice que este hombre era un hombre importante, y entonces Jesús accede y se va con él hacia su casa. Pero mientras iba, dice que sale una mujer con el flujo, una mujer que padecía del flujo de sangre. Ya usted conoce la historia, que tocó su manto. Entonces en ese momento, después de que Jesús sanó a esta mujer, aparece un criado del hombre. Ahí en el versículo 35 del capítulo 5 del Evangelio de Marcos, dice que mientras Jesús aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga un hombre diciéndole: tu hija ha muerto, ¿y para qué molestas más al maestro? Pero cuando esa palabra quizás llegó al oído de Jairo, quizás cuando ve a su siervo que llega con una noticia no muy buena, no muy agradable, una noticia que él no le esperaba en ese momento, se aparece este siervo y le dice: oye Jairo, oiga Señor, ya no moleste más al maestro. ¿Y por qué ya no lo moleste? Porque ya no hay vida en su hija, porque su hija ha fallecido. Yo no me imagino cuánta preocupación, qué golpe al corazón de Jairo haber sido en ese momento, que cuando él llega donde Jesús, llegó pidiéndole que hiciera una sanidad en su hija. Él en ningún momento se le había pasado por la mente de que al llegar donde Jesús le iba a pedir por una resurrección de su hija, sino por una sanidad. Él estaba buscando una sanidad, no estaba buscando que despertara a su hija de la muerte, del lecho de muerte, porque esa era la preocupación de él. No quería que su hija muriera. Pero cuando esta preocupación llega, me imagino, al semblante de Jairo, a la vida de Jairo, cuando el hombre le dice: ya no moleste, ya no hay necesidad por qué estar diciéndole o rogándole al maestro por la salud de tu hija, porque tu hija ha muerto. Cuando Jesús ve la situación en que se encuentra este principal de la sinagoga, lo ve, se le acerca y le dice: no temas, cree solamente. Porque aquí se repite nuevamente esta palabrita que dice: cree solamente, de donde viene la palabra fe. Es decir, que le dice a Jairo: no tengas temor, solamente ten fe, solamente cree de que yo puedo resucitar y yo puedo levantar a tu hija. Así que cuando Jesús decide ir a la casa de Jairo, llega hasta la casa y encuentra el alboroto de la gente que está llorando, que la niña está muerta, y entonces le dice: la niña no está muerta, la niña está solamente durmiendo. Pero la gente se burlaba de Jesús porque decía de que quizás Jesús estaba hablando solamente del hecho de que había muerto, o una palabra ficticia de que no podía despertar, o no tenía la capacidad para despertar a esta niña. Pero entonces Jesús llegó, dice, y entró al cuarto de la niña y le dijo: Talita cumí, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y en ese momento la niña se levantó. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? De que así como en el caso anterior que estábamos viendo sobre cuando Jesús le dice a sus discípulos que pasaría
veían al otro lado, también Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Y yo me imagino que Jairo llega hasta su casa y su mujer le dice, quizás le sale al encuentro y le dice, Jairo, lamentablemente nuestra hija ha muerto, ya no hay más nada que hacer, ya no podemos solucionar este problema, ya lamentablemente el problema llegó a su final o llegó a una etapa de que nosotros tenemos que soportar o vivir todo el resto de nuestra vida con este problema. Pero ellos no sabían, o la mujer quizás, o los que estaban allí no sabían de que Jairo ya tenía una palabra de parte de Dios. No temas, cree solamente. Y la niña resucitó porque Dios tiene la última palabra. Entonces, ¿dónde encontramos un caso similar donde Dios tiene la última palabra? Lo encontramos también en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. La Biblia nos enseña en los primeros versículos que dice que estaba uno enfermo llamado Lázaro, que era de la aldea llamada Betania. Allí estaban sus hermanas Marta y María. Y entonces allí dice que enviaron estas hermanas enviaron a un siervo a decirle al Señor Jesucristo que el que amaba estaba enfermo. Y cuando Jesús escucha estas palabras, le dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino que para la gloria de Dios, o para que la gloria de Dios se manifieste, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, cuando vemos este pasaje, también nos damos cuenta de que hay una palabra, que hay una promesa de parte del Señor, diciéndole que la enfermedad que este hombre tenía no era de muerte. A pesar de que Jesús se queda un par de días más en ese lugar donde estaba, entonces el hombre muere, pero a pesar de que el hombre muere y que las hermanas, cuando Jesús llegan, una de ellas se acerca a Jesús y le dice, Señor Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero yo sé que él va a resucitar en el día postrero, en el día de la resurrección, mi hermano va a resucitar. Pero Jesús le decía, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando Jesús llega allá a la tumba donde habían depositado el cuerpo de Lázaro, que ya estaba quizás descompuesto, Jesús llega y le dice que quiten la piedra, pero una de las hermanas le dice al Señor, ya hiede porque ya tiene 4 días de haberse metido, de haber muerto. Pero Jesús le dice y le vuelve a decir una palabra allá en el versículo 40 del capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esta palabra es una palabra importante para usted y para mí, para que nosotros nos demos cuenta que la última palabra la tiene Dios, que la última palabra la tiene Él. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y cuando quitaron la piedra, dice que Jesús se acercó al sepulcro y le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y inmediatamente este hombre se levantó, quizás envuelto en vendas, en su rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo que lo desataran y que lo dejaran ir. Lo importante de este pasaje es de que también, a pesar de que había un problema grande, un problema de una persona que ya había muerto, y que no solamente había muerto en el instante, sino que ya tenía 4 días, un cuerpo en descomposición. Pero lo que trato de decirle a través de esta historia es que Dios tiene la última palabra. No la tiene el hombre, no la tiene ni el mismo Satanás y sus demonios, no la tiene la muerte, porque aún la muerte se sujeta y se tiene que sujetar a Dios mismo. Cuando Dios dice que alguien se va a levantar de la tumba, es que se va a levantar. Cuando Dios dice que un problema se va a terminar, es porque ese problema se va a terminar. Así que, mi amado hermano y hermana que me escuchen esta mañana, yo quiero decirle de que usted y yo debemos de confiar siempre en el Señor, y de no creer o no apegarnos tanto a una palabra del hombre, a una palabra del ser humano que puede decirnos algo tal vez que no es muy agradable escucharlo a nosotros, pero que nosotros debemos, como cristianos, siempre estar creyendo en que Dios tiene la última palabra, que aunque el médico me diga que mi caso, mi enfermedad no tiene cura, o que está cada día complicándose cada vez más, yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que sana, que no necesita de quirófano, que no necesita hacer cirugía, que no necesita de medicamentos caros, sino que Él solamente dice la palabra y la palabra se cumple. Así que esta mañana yo quiero
a través de este pasaje, así como Jesús le dice a estas mujeres, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Asimismo también a usted y a mí nos sigue diciendo estas palabras Jesús a cada uno de nosotros. ¿Acaso no les he dicho, mis amados hermanos? ¿Acaso no les ha dicho, mis amados siervos, que si creen van a ver la gloria de Dios? Pero lo único y lo más importante que usted y yo tenemos que tener es tener fe. Podemos perder el trabajo, podemos perder la familia, podemos perder a la esposa o al esposo, podemos perder a los hijos, podemos perder la salud, podemos estar a punto de morir, pero de fallecer, pero no. Lo único que no podemos hacer es perder la fe. Si nosotros perdemos la fe, como dicen alguien por ahí, estamos chicle. Si nosotros llegamos a perder la fe, entonces comienza el desánimo, y cuando el desánimo comienza a invadir nuestra mente, entonces nosotros lamentablemente desfallecemos en nuestra totalidad, y quizás muchas cosas podrían suceder en nuestra contra, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para atrás, sino que somos de aquellos que siempre vamos adelante, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Un último pasaje que yo quiero que analicemos un poco acerca de este mensaje o de esta reflexión que estoy llevando en esta mañana, se encuentra allá en el libro de los Hechos, capítulo 27 y capítulo 28, una historia de cuando Pablo dice que es encarcelado, y por ser ciudadano romano y tener doble nacionalidad, Pablo pide ser llevado ante el César, pero cuando al Pablo lo llevan juntamente con otros presos, con otros reos en una barca, alrededor de unos 260, si no me equivoco, reos que iban en esa barca. Entonces Pablo les advierte a esta gente que no vayan a navegar por la condición del clima que estaba en ese momento, mas sin embargo dice que no escucharon a Pablo y comenzaron a navegar. Pero cuando ya la barca dice que estaba en mero mar, comenzó un viento huracanado llamado Euroclidón, y entonces la barca parecía romperse, la barca parecía que se iba a hundir. Toda la gente, yo me imagino, llorando y pidiendo a Dios quizás que tuviera misericordia, pero algo sucedió en ese momento, porque dice allá en Hechos capítulo 27 versículo 21 que Pablo dice que ya hacía, dice de la siguiente manera: entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque, oiga bien esto lo que dice acá: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces, vea lo lindo de este pasaje. A pesar de que se habían dejado llevar por el mar, a pesar de que habían tenido que según la lectura dice que arrojar varios de las cosas que ellos llevaban para aliviar la carga de la nave donde ellos iban, a pesar de que el viento huracanado había destrozado quizás toda la nave, de repente apareció una palabra hacia Pablo que le dijo que no tuvieran miedo, que tuvieran buen ánimo, porque el ángel de Dios estaba con ellos, que Dios mismo estaba con ellos, y le había dado una promesa que así como se le había indicado de que iba a comparecer ante el César, ninguno de ellos iba a perecer. Y entonces Pablo le dice: tengan buen ánimo, porque yo confío en que Dios hará como se me ha dicho. Y eso es lo importante, que Dios tiene la última palabra. Aunque el enemigo quizás quiso derrumbarlo, imagínese usted todavía en el capítulo 28. En el capítulo 28 inicia la lectura diciendo que estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano de Pablo, se decían el uno al otro: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció.
Ellos estaban esperando, dice la población, que él se hinchase o que cayese muerto de repente, pero más habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, dice la Biblia que cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Entonces, vea qué importante que es esto. A veces nosotros, la gente quizás va a ver o está esperando nuestra caída, está esperando en que nosotros flaqueemos. Quizás algunos pueden decir, Dios lo ha castigado duramente y si no se salvó de unas y viene otra, entonces de esta no se salva. Pero cuando la gente ve que Dios hace un milagro en nuestra vida y que el mal no nos toca, que la puerta a nuestro hogar está protegida por el ángel de Jehová, entonces la gente comienza a cambiar de parecer y comienzan a decir, verdaderamente este es un hombre de Dios, verdaderamente esta es una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que usted y yo confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque saben perfectamente, o deberíamos de tener nosotros o estar convencidos de que la última palabra la tiene Dios, que la última palabra la tiene Él, que así como le dijo a Pablo que comparecería ante el César, tendría que cumplirse, y aunque el viento azotara la barca, aunque fuera mordido por una serpiente venenosa, pero él iba a comparecer ante el César, y la palabra que Dios dijo se iba a cumplir en la vida de Pablo en ese momento. La palabra que Dios dijo se iba a cumplir en el caso de los discípulos cuando tendrían que pasar al otro lado. La palabra que Dios dijo se iba a cumplir en el caso de la niña de Jairo cuando le dijo que no temiera, que creyera solamente, que la palabra de Dios se iba a cumplir cuando le dijo a Marta o a María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y también se iba a cumplir en Pablo al decirle que iba a comparecer ante el César. Así que, mi amado hermano, Dios tiene la última palabra. Solamente necesitamos creer, porque como le dije anteriormente, lamentablemente en las iglesias hay muchas sillas vacías, no de hermanos que quizás se fueron a pecar o cometieron un pecado de una u otra índole, sino por hermanos que lamentablemente perdieron la fe, que iniciamos quizás en el Evangelio con toda la fe del mundo, pero que lamentablemente al pasar el tiempo hemos perdido la fe. Necesitamos activarnos, mis amados hermanos, necesitamos seguir adelante, creyéndole al Señor, que aunque el año anterior no sucedió nada de lo que yo esperaba, este año puede que venga. Y si este año no sucede, yo lo voy a seguir esperando el próximo año, pero de que va a llegar, va a llegar. Solamente tenemos que confiar en Él, tenemos que creer en Él, porque como en cierta ocasión creo que ya les hablaba acerca de la viuda y el juez injusto, cuando esta lectura termina hablando de ese pasaje, dice la Biblia que Jesús dijo que cuando Él venga en su venida, hallará fe en la tierra. Y eso es lamentablemente que va a suceder en aquel día cuando Cristo venga. Mucha gente se va a quedar por falta de fe. Mucha gente lamentablemente no va a tener acceso a irse en las nubes con el Señor Jesucristo en el rapto glorioso. No va a tener entrada a la cena o a la boda del Cordero o a la cena de la boda del Cordero por falta de fe. Porque en el camino, en el trayecto, en el pasar de los años, perdimos nuestra fe. Porque no confiamos en el Señor y creímos que lo que Él nos prometió jamás se cumpliría. Pero como les dije hace un momento, todo pasará. La tierra y todo esto pasará, pero la palabra del Señor jamás pasará. Así que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Espero que esta reflexión les haya sido de mucha ayuda a cada uno de ustedes. Así que vamos a estar orando para que sea Dios bendiciendo nuestras vidas. Señor Jesucristo, te doy gracias una vez más por haberme permitido estar llevando esta reflexión. Espero que mis hermanos, Señor, puedan acatar, Señor, esta palabra, Dios mío, y puedan escucharla, ponerla por obra, Dios mío, que nosotros podamos seguir adelante, Señor, sabiendo que aunque el cielo se nos venga encima, sabiendo, Padre Santo, que aunque haya cualquier cosa que suceda, Dios mío, quizás en nuestra contra, pero la última palabra la tienes tú, Señor. La última palabra la tienes tú. Debemos de creer y confiar, Señor, que así será. Debemos de saber, Padre Santo, que tú todavía sigues haciendo milagros y grandes milagros, Señor, en la vida
de aquellos que creen, de aquellos que confían en ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos ahí donde se encuentran, aquellos que están escuchando este audio en este momento y los que lo van a escuchar, Padre Santo, en los próximos minutos. Bendice su hogar, bendice su vida, su familia, su trabajo, y todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que Dios me les bendiga grandemente. Les saluda su hermano en Cristo, Roger Méndez, desde acá de San Rafael del Sur. Dios les bendiga.